Hebreos capítulo 6, a partir del verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esta fue la primera doctrina que nosotros empezamos a estudiar ya hace varias semanas atrás, y vimos que era esto de la doctrina de Cristo. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Sigue diciendo allí el verso: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, segunda doctrina que vimos, de la fe en Dios. Esta es la que estamos viendo por este tiempo, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Y empezamos a estudiar la semana pasada, el jueves pasado, acerca de la fe en Dios. Y estuvimos haciendo referencia a algunas definiciones con respecto a lo que es fe, y dijimos que fe es hablar como Dios habla, primera definición. Dijimos también que fe es un estilo de vida, porque la palabra en Habacuc 2.4, en Romanos 1.17, en Gálatas y en Hebreos 10.38 dice: mas el justo por la fe vivirá. Y entonces hablamos que la fe es un estilo de vida, pero también dijimos que la fe es un espíritu, y hay un espíritu de fe. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 13 dice: teniendo el mismo espíritu de fe, tal como está escrito, creí, por lo cual hablé. Y en esa definición dijimos que la fe, como espíritu que es, tiene una actitud que es creer y una acción que es hablar. Tú no vas a poder tener fe si en tu corazón no está el creer y no está en tu boca la palabra de Dios. Amén. Fe es alinear nuestro hablar con el hablar de Dios. Amén. Fe es hablar como Dios habla. Y es importante que nosotros entendamos acerca de fe, porque como lo vimos la semana pasada, la fe tiene la capacidad de crecer. Tiene la capacidad de crecer. Y nosotros necesitamos crecer en la fe. Amén. Y dijimos que crecemos en fe cuando oímos la palabra y cuando hablamos la palabra. ¿Aló? Y hoy vamos a seguir estudiando un poquito más acerca de la fe, y vamos a decir, lo primero que voy a decir es que la palabra de Dios es vida y cambia vidas. Amén. La palabra tiene el poder para cambiar vidas, para transformar vidas, pero la palabra de Dios también cambia circunstancias. Tú y yo podemos cambiar circunstancias, porque nosotros no hablamos las circunstancias, sino que hablamos la palabra de Dios. ¿Aló? Hoy el médico puede estar diciendo que hay tal y tal cosa. Ahora, ¿eso es una verdad o una mentira? Es una verdad. Hay una enfermedad, ¿verdad? Pero nosotros no hablamos el diagnóstico del médico, nosotros hablamos el diagnóstico que ha dado Dios a través de su palabra, y es sanidad en Cristo Jesús. Amén. Quizás fe es una de las cosas más mal entendidas y más abusadas en el ámbito cristiano. Porque nosotros hemos tenido una concepción errada acerca de lo que es fe. Y nosotros pensamos que fe es negar las circunstancias. Y entonces el médico dice: tú estás enfermo. Y el hombre de fe dice: no, eso es mentira, usted no está enfermo. No, la persona sí está enferma. Ahora nosotros en fe vamos a hablar otra cosa. Vamos a llamar las cosas que no son como si fueran, porque eso es fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4, verso 17. Romanos, en el capítulo 4, gloria a Dios, capítulo 4, y leamos a partir del verso 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Así es Dios. Dios llama lo que no es como si fuera.
Amén. El problema nuestro es que nosotros estamos haciendo lo contrario. Aló, estamos llamando lo que es como si no fuera. No, nosotros llamamos lo que no es. Hay una enfermedad, el cuerpo está enfermo. Nosotros vamos a llamar a ese cuerpo que no es sano, lo vamos a llamar sano en el nombre de Jesús. ¿Me entendió? Y quizás eso es el problema de muchos de nosotros, que estamos confundiendo fe y estamos haciendo lo contrario que la palabra dice. Nosotros no negamos circunstancias, porque cuando negamos circunstancias, eso ya no es fe cristiana, eso ya es otra cosa totalmente distinta. Nosotros no negamos las circunstancias, nosotros alineamos nuestra palabra, no con las circunstancias, sino con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido hechos sanos. Amén. La palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces nosotros alineamos nuestro hablar con el hablar de Dios, no con el hablar del médico. Ahora, ¿el médico está haciendo algo mal? No. Él está dando un dictamen de lo que en su sabiduría y en su conocimiento puede observar en el cuerpo de una persona. El médico no es un enemigo de los cristianos. El médico y nosotros estamos juntos en contra de un mismo enemigo, la enfermedad. Pero él habla lo natural y tú y yo hablamos lo sobrenatural. ¿Aló? Así que cuando nosotros tenemos fe y hablamos la palabra de Dios, podemos cambiar circunstancias. Podemos cambiar circunstancias. Y necesitamos cambiar circunstancias. La fe, ya dijimos, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que habla como Dios habla. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11. Marcos en el capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. En el verso 23, vamos a leer desde el 22. Ahora, usted conoce el contexto de este texto, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando el Señor iba hacia Jerusalén y maldijo la higuera? ¿Aló? Ok, en ese contexto fue que el Señor declaró esta palabra. Ahora, ¿por qué la declaró? Si usted lo nota bien, cuando compara este pasaje con los demás evangelios, resulta que un día por la mañana ellos iban hacia el templo y el Señor tuvo hambre y vio una higuera muy frondosa. ¿Saben cuál es la higuera? Las brevas, ¿cierto? Las brevas son la higuera. Ahora, ¿cuánto les gustan las brevas con leche y con arequipe, verdad? Aleluya. Entonces yo me imagino al Señor, una brevita ahora cae como bien, ¿verdad? Y él fue allí a ese palo y cuando empezó a buscar, no había nada. No había nada. Así que él maldijo la higuera. Y se fueron. Pero en el momento no sucedió nada. Él simplemente lanzó una palabra contra la higuera y salieron. Ahora, imagínense lo que Pedro, Jacobo, Juan y los demás discípulos empezaron a pensar. Oiga, el maestro se está volviendo como loco. ¿Le está hablando a una higuera? Otros quizás pensarían, oiga, pilas porque el poder se como que se fue. Porque dijo y no pasó nada. ¿Y sabe que muchos creyentes somos así? Estamos declarando cosas, pero como no vemos el resultado de manera inmediata, entonces nuestra fe decae, nuestra fe empieza a caer, ¿verdad? Pero el Señor maldijo la higuera y se fue. Ahora, al otro día, cuando volvían ellos nuevamente por el mismo camino, hacia el mismo lugar, pasaron por ese mismo punto, y Pedro se quedó mirando la higuera, que estaba seca desde la raíz. Y así que él, pues muy contento, fue y le dice al Señor, Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y en ese contexto es que él dice estas palabras. Marcos capítulo 11, verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe
en Dios. Ahora, estamos estudiando la doctrina de fe en Dios. Otras versiones, ¿sabe cómo llaman, cómo citan este versículo? La versión amplificada en inglés, si usted la puede conseguir, si usted la puede bajar, ya está en español. Sería espectacular para que usted la tenga en su computador y usted esté consultando allí. La versión amplificada dice de este verso: tengan la misma clase de fe de Dios. Ahora, si Jesús me dice a mí que yo tenga la misma clase de Dios, me tengo que hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es la clase de Dios? ¿Cuál es la clase de fe de Dios? Y segundo, ¿cómo puedo ejecutar y desarrollar esa misma clase de fe? Ahora, respondamos a esas dos preguntas. ¿Cuál es la clase de fe de Dios? Ahora, para poder entenderlo, nos tenemos que ir a Génesis capítulo 1. ¿Recuerdan Génesis capítulo 1? Vamos allí. Y miremos qué fue lo que hizo el Señor. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 4, verso 17, dice que el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, en Génesis 1, a partir del verso 3 en adelante, el Señor empieza a llamar lo que no es a la existencia. ¿Aló? Y esa es la clase de fe de Dios. Esa es la clase de fe de Dios. Verso 3, dijo Dios: sea la luz, y fue, y note esto, verso 4, vio Dios que la luz era buena. La clase de fe de Dios primero habla y después ve. El problema de muchos de nosotros es que queremos ver para poder creer, pero la fe de Dios primero habla, creyendo habla y luego ve resultados. ¿Aló? Y no es solamente en este versículo. Si usted lo observa, hay muchos versículos más donde dice, verso 9, mírelo allí en el verso 9. ¿Están ahí? Dijo también Dios: reúnase en las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. Verso 10. A la parte seca llamó Dios tierra, y el conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. La clase de fe de Dios cree, habla y después ve resultados. El punto de nosotros es que muchas veces creemos, pero no lo estamos hablando. Muchas veces creemos, lo hablamos, pero no somos consistentes en mantenernos en eso que estamos haciendo. ¿Aló? La clase de fe de Dios es aquella que cree, que habla y que ve resultados. Amén. Ahora, vuelva conmigo a Marcos capítulo 11, donde estábamos. Ya vimos cuál es la clase de fe de Dios. Y Jesús nos está diciendo que tengamos esa misma clase de fe. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos esa clase de fe? ¿Cómo desarrollamos nosotros esa clase de fe? A partir del verso 23 empieza a decirnos cómo lo podemos hacer tú y yo. Verso 23 del capítulo 11 en el Evangelio de Marcos. ¿Estamos allí? Dice: de cierto os digo que cualquiera que primer diga. Ahí hay un diga. ¿Y diga qué? Hablar, ¿cierto? El que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree. Entonces llevamos un hablar, un creer, ¿cierto? Un hablar, un creer. Pero sigue diciendo ahí que será hecho lo que dice. Segundo diga, lo que dice. Lo que diga, tercer diga, le será hecho. ¿Saben? Necesitamos creer una sola vez y permanecer hablando muchas veces lo mismo, lo que hemos creído. Amén. Ahora, esos diga que están allí, tienen una definición bien interesante. El primer diga, que está ahí en el verso 23, en griego es epo, y significa un mandato, una orden.
Necesitamos hablar con autoridad. Dios cuando estaba creando la luz o cuando llamó a la luz a existencia, no dijo, ¿será que de pronto si quiere, si le da la quiera, se aparece? No, Él dio una orden, amén, hágase la luz. Y nosotros necesitamos dar órdenes, dar una orden. ¿Sabe? Esto a mí se me hizo muy fácil después de 24 años en el ejército, porque en 24 años siempre estuve dando órdenes y recibiendo órdenes. Amén. Dando órdenes y recibiendo órdenes. Tú tienes una autoridad y necesitas entender que tienes autoridad. En Cristo Jesús tú tienes gloria, honra y autoridad. Eso te lo dio Cristo a ti. Y tú tienes que entenderlo, reconocerlo y actuar en ello. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque tú puedes tener autoridad, pero si no lo crees y si no la ejercitas, nunca vas a ver resultados. Cuando yo era cabo segundo, yo como que no me la creía mucho. Yo tenía autoridad, pero a mí me daba pena mandar, porque creía que de pronto no me iban a obedecer. Pero en la medida que me fui ejercitando y fui dando órdenes y veía que la gente me cumplía, entonces yo empecé a entender que la República me había dado a mí una autoridad, me había investido de una autoridad. Y necesitamos entender que alguien mayor que la República nos ha dado autoridad, y ese es Jesucristo. Por eso Él dijo allí en Marcos 16, toda potestad me ha sido dada, por tanto, id. Él tiene toda la potestad. Y cuando digo por tanto ir, está diciendo, ahora téngala usted, iglesia, y hagan lo que tienen que hacer. Tú y yo tenemos autoridad. Y este primer diga de Marcos capítulo 11, en el verso 23, habla de un mandato, de la autoridad del creyente. Luego el otro dice, es la leo, que es hablar claro. Hablar claro. ¿Sabe? En el ejército hay una frase que dice que usted tiene que dar órdenes claras, precisas y concisas. Eso habla de claridad. Pero nuestra fe habla lo siguiente. Yo quiero un carro rojo. Gloria a Dios. ¿Y qué tipo de carro? Un Sprint rojo. Bueno, gloria a Dios. Y al otro día, ¿y cuál es el carro que quieres? No, ya no rojo, lo quiero verde. ¿Y Sprint? No, yo ya quiero un Monza. Y entonces estamos cambiando y cambiando y cambiando, y así en cualquier ejemplo. Nosotros tenemos que hablar con autoridad, tenemos que hablar con claridad, y tenemos que mantenernos ahí en eso. Porque el tercer diga es lego, y significa un discurso permanente y continuo. El primer diga, epo, significa un mandato. El segundo diga, la leo, significa hablar claro. Y el tercer diga, que es lego, significa un discurso permanente. Un discurso continuo. Y esa es la fe de Dios. Esa es la clase de fe de Dios. Tú no ves a Dios que habló una cosa hoy, mañana dice otra y pasado mañana dice otra. Porque si ese Dios fuese así, entonces yo no podría confiar en Él, porque no sé cómo amanecería. No sé si hoy amaneció de buenas o de malas pulgas. No, Dios nunca cambia su discurso. Dios siempre ha hablado claro. Y Dios siempre ha hablado con autoridad. Y esa es la clase de fe de Dios que Jesús nos dijo que tuviéramos, hermanos. Es que, no, yo creo en la sanidad divina. Y yo creo que voy a ser sano. Y al otro día, el dolor está un poquito más agudo y dice, no, yo como que lo estoy dudando, como que no. Eso no es fe. Eso no es fe.
Necesitamos mantenernos en una misma manera de hablar. Lo mismo para los negocios, lo mismo para tu empresa. ¿Cómo estás hablando acerca de tu empresa? ¿Cómo estás hablando acerca de tus negocios? Hoy hablas una cosa y mañana otra. Pues déjame decirte que si es así, nunca vas a recibir nada. Porque la clase de fe de Dios habla con autoridad, habla con claridad y habla permanentemente lo mismo. ¿Aló? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Sabe por qué no crecemos en fe? Porque no hemos entendido fe. No hemos entendido fe. ¿Sabía usted que en la Biblia se nos muestran diferentes niveles de fe? Jesús habló de que había gente en incredulidad total. ¿Recuerdan cuando fue a su pueblo natal? Bueno, no natal, en donde se crió. Allí a Nazaret. Ven conmigo a Marcos y recordemos esto. Marcos capítulo 6. Oh, gracias Dios. Marcos capítulo 6, a partir en el verso 1, hay un título que dice, ¿Jesús dónde? En Nazaret. Ahí fue donde él se crió, allí lo conocían. Pero miren lo que dice el verso 5, y este verso a mí me parece que es uno de los versos que más me mueven mi teología bíblica. Porque dice allí, verso 5, no pudo. Espere un momentito. Estamos hablando de quién? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. ¿Y Dios qué características tiene? Todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente. Pero aquí en este verso me dice que Dios no pudo hacer ningún milagro. Entonces, ¿eso quiere decir que Jesús no es Dios? ¡No! Lo que quiere decir es que Él, siendo todopoderoso, respeta tu decisión con respecto a algo. Y la gente allí no creía, no tenían fe en Él. Por esa razón Él no pudo. ¿Sabías que tu fe puede limitar el poder de Dios? Ahí había una total incredulidad. No pudo hacer ningún milagro. Y mire lo que hay allí, triste. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, ¿cómo? ¿De qué? O sea que allí había incredulidad. Y la incredulidad es la ausencia de fe. Ahora, ¿cómo vas a asombrar? Si notas que el Señor estaba asombrado, yo me lo imagino de la siguiente manera. Él, ante la incredulidad de esas personas, estaba así. Tremendo. Él estaba asombrado de la incredulidad, de la gente con la que se crió, de la gente con la que se levantó Él. No creían en Él. Había incredulidad. Entonces, primer nivel, incredulidad. No hay fe. Pero recuerdan que ustedes recuerdan que el Señor Jesús también le dijo muchas veces a los discípulos, hombres de poca fe. Miremos la palabra. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versos 18 al 20. Ahora, recuerde que ese texto, esos dos versículos que vamos a leer, están dentro del contexto cuando Jesús sana a un muchacho lunático, un muchacho que estaba totalmente endemoniado. Amén. Capítulo 17, verso 18, dice, entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte,
pásate de aquí a allá y te pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Por qué no pudieron ellos echar al demonio? Por su poca fe. Pero el Señor les aclara algo muy importante. Y gracias a Dios por esa aclaración. Él les dice, mire, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, la semilla de mostaza es la más pequeña de las hortalizas. Es una cosita diminuta. Ahora, lo que está diciendo es que si una fe así de pequeña usted puede mover un monte y trasladarlo a otro lugar. Una cosita así de pequeña. Pero ellos ni siquiera tenían eso. Entonces, imagínense la poca fe que tenían. ¿Saben? La falta de fe invalida el poder de Dios. ¿Aló? La falta de fe invalida el poder de Dios. La falta de fe no ve resultados. No puede ver resultados. Y tú y yo estamos llamados a ver resultados. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ver resultados de su fe? Amén. Entonces, si queremos ver resultados de nuestra fe, tenemos que levantar nuestra fe, mi hermano. ¿Sabe? Muchos de nosotros y muchos creyentes hoy nunca han visto un resultado a su fe. ¿Cuál es el problema? Su poca fe. Y es tan poca que es menos que una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza, vuelvo y repito, es la más pequeña de las semillas de las hortalizas. Necesitamos que nuestra fe levante. Si usted y yo queremos ver resultados, necesitamos crecer en fe. Y por eso es que nos estamos dando a la tarea de volver a hablar de fe. Porque si usted ha llevado un poco de tiempo aquí en esta iglesia, usted dirá, pero pastor, ¿otra vez está hablando de fe? Sí, porque la fe es muy importante para usted y para mí. Porque la palabra de Dios dice, el justo, ¿cuántos justos hay aquí? El justo por la fe vivirá. Entonces, si es así de importante la fe, usted y yo tenemos que entender fe para poder crecer en fe. ¿Aló? Entonces, hay incredulidad, hay poca fe, pero hay una fe promedio. Cuando usted nace de nuevo, Dios le da una medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, aleluya. Verso 3. ¿Estamos allí? Ahora, déjeme recordarle algo que es importante porque quizás usted estará pensando y diciendo, bueno, pero si los apóstoles no tenían fe, ¿qué de nosotros? Ahora, les recuerdo que ese texto que leímos allá, ellos no habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús ni había sido crucificado, ni había muerto, ni había sido sepultado, ni mucho menos había resucitado. Ellos no eran nuevos nacidos de nuevo. Ellos no eran nuevos. Ahora, tú y yo sí. Ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ti. Tú y yo sí. Entonces tenemos una diferencia enorme. Amén. Una diferencia enorme. Capítulo 12, verso 3. ¿Está allí conmigo? Digo pues, por la gracia que me es dada, estoy en Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, conforme a qué, a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. Cuando tú naciste de nuevo, Dios te dio una medida de fe. Ahora te preguntarás, bueno, y si yo recibí la misma medida de fe de Diego, de Carolina, ¿por qué quizás ellos están más arriba que yo en cuanto a la fe? Es una buena pregunta. Porque ellos la han ejercitado y la han desarrollado. Tú quizás no. Por eso es que necesitamos aprender acerca de fe. La fe, esa medida de fe que Dios te ha dado, tiene la capacidad de crecer. Tiene la capacidad de crecer. Y te toca a ti y le toca a mí desarrollarlas. Entonces hemos visto, hay incredulidad, hay poca fe, hay fe promedio, pero hay otro nivel. Y es gran fe. Gran fe. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8.
Oh, gracias, Señor. Gracias por fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Mateo capítulo 8, a partir del verso 10. ¿Estamos allí? Ahora, a partir del verso 5, hay un título que dice: Jesús sana al siervo ¿de qué? De un centurión. Amén. ¿Y quién es un centurión? Pues es un militar romano, ¿verdad? Ahora, leamos a partir del verso 10. Bueno, leámoslo un poquito antes para poder tener el contexto desde el 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Este man la tenía clara. Este man sabía que es fe y que es autoridad. Amén. Y él dijo: di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? A mí me gusta eso. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. Gloria a Dios. Y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces hay un nivel distinto. ¿Vieron ustedes la reacción de Jesús en el pueblo de Nazaret? Se asombró. Él estaba así, con la boca abierta de ver la incredulidad. Pero ante el centurión también dice que él se maravilló. Entonces ya no estaba con la boca abierta, sino que dijo: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Que no he visto tanta fe como la que este hombre tiene. Ahora, te pregunto, ¿qué tipo de creyente eres tú? ¿El que tiene poca fe? ¿O el que trabaja para que su fe crezca y maravilles a Jesús con tu fe? ¿Aló? Gloria a Dios. Amén. Y por último, la fe de Dios. Y ya vimos cuál es la fe de Dios. Vimos que la fe de Dios es aquella que habla, que cree, habla y ve resultados. Amén. Ve resultados. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender acerca de la fe. Aleluya. Santiago capítulo 1, verso 26. Vaya conmigo allí. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, verso 26. ¿Están allí conmigo? Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es... Vuelvo y lo leo. Si alguno se cree espiritual entre vosotros, pero no refrena su lengua, engaña su corazón, y la espiritualidad de aquel es vana. ¿Qué significa vano? Que no ve fruto, que no sirve para nada. Ahora, note esto. Muchos dicen creer y se creen muy espirituales, pero ante la pregunta: ¿cómo amaneciste hoy?, ellos dicen: más o menos. ¿Y dónde está el creer de él? Porque su boca está engañando a su corazón. Su espíritu tiene la capacidad, tiene la medida de fe, pero el espíritu le está diciendo a su boca: ¡boca, me engañaste! ¡Estén de acuerdo conmigo, boca! ¿Y sabe qué es lo que pasa en muchos de nosotros? Que nuestro espíritu, nuestra boca no está de acuerdo con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está alineado a la palabra de Dios, porque en él mora el Espíritu Santo, pero muchas veces nuestras bocas hablan cosas totalmente diferentes. Necesitamos alinear nuestra boca con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Entonces háblala, declárala,
habla lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la fe que verá resultados. Esa es la fe que verá resultados. Hoy muchos están diciendo, yo creo en Dios, pero se están preocupando porque quizás no está saliendo el trabajo como es, quizás no están llegando los contratos que él quisiera que llegaran. Pero en su espíritu hay fe, pero su hablar está totalmente distinto, diferente. No, la cosa está muy dura, el dólar subió, el petróleo bajó. ¿Sabes una cosa? Nosotros no nos movemos por eso. Nuestro Dios no sube ni baja, Él se mantiene estable en lo que siempre ha dicho. Y en lo que Él dijo, te bendeciré, te multiplicaré, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que dice Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos cosas diferentes? ¿Por qué estamos hablando cosas distintas? Si decimos ser hombres y mujeres de fe, ser hombres y mujeres religiosos. Porque eso es lo que quiere decir ahí Santiago cuando dice, si alguno de vosotros se cree religioso, es si alguno de ustedes se cree muy espiritual. Entonces alinee su boquita con lo que cree. Alinee su boca con lo que la palabra de Dios dice. ¿Aló? Gloria a Dios. Ahora, necesitamos entender que la fe tiene una acción, una actitud, primeramente. La actitud es creer y la acción es hablar. ¿Aló? Y miren lo que está escrito allí en Josué 1:8. Usted podría parafrasear ese verso de memoria, Josué capítulo 1, verso 8, pero volvamos a revisarlo y leamos de manera textual Josué capítulo 1, verso 8. ¿Están ahí conmigo? ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Esperemos que lleguen los demás. Josué capítulo 1, verso 8. Dice, nunca se apartará, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Qué nunca se puede apartar de nuestra boca? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, en tu boca tiene que estar la palabra de Dios, primera cosa. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada 8 días meditarás en él. ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Y qué es meditar? ¿Qué más? Meditar meditar tiene unos componentes bien interesantes y es, primero, estar pensando en la palabra. Entonces, primera cosa de meditar es pensar la palabra, pero no solamente es pensarla, sino susurrarla, hablarla suavemente, de la manera en que tú mismo te puedas oír a ti declarando la palabra. Cuando tú y yo meditamos, solamente pensamos, estamos quedándonos cojos. Es como una mesa que no tiene sino 2 patas. Necesitamos poner las otras 2 patas y meditar, hablar de pensar y hablar suavemente la palabra. Suavemente la palabra. Amén. Que tú mismo te oigas, escuchar la palabra de tu boca. Entonces, nunca se apartará de tu boca y meditarás en ella cada 8 días. De día y de noche. Ahora, como esto lo estamos hablando nosotros, yo le pregunto a usted, esta semana ¿cuántas veces ha cogido la Biblia y ha meditado en la palabra? Quizás hoy era buscándola, pero si la dejé aquí el domingo. ¿Aló? Entonces, si queremos ver resultados, y todos queremos ver resultados, tenemos que hacerlo, lo que dice la palabra. Y es
en nuestra boca la palabra, alinear nuestra palabra con la palabra de Dios, pero también estudiar la palabra, también pasar tiempo en ella. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes? Que somos muy light, somos muy livianos, mis hermanos. Ni siquiera sabemos, si yo le digo a usted, vaya a Sofonías, capítulo 3. ¿Sofonías? ¿Y eso dónde queda? Necesitamos conocer la palabra, mis hermanos. Necesitamos pasar tiempo en ello. Cuando tú coges una Biblia y no encuentras el libro es porque no estás pasando tiempo en la palabra. Y eso se hace evidente para todo mundo. Ahora dirán del celular, no, que yo la tengo fácil. ¿Sí? ¿Cierto? Pero ¿qué tal si te paso yo la Biblia en físico? Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos pasar tiempo en ella. ¿Aló? Así que necesitamos hablar, necesitamos pensar, pero mira lo que sigue diciendo allí. Verso 8, volvámoslo a leer. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Y todo te saldrá bien. Ahora, ¿cuál es el otro componente? No solamente tengo que hablar la palabra, no solamente tengo que estudiar la palabra, sino que tengo que vivir la palabra. Tengo que hacer la palabra. Santiago dijo, tu fe sin obras está muerta. Amén. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios. ¿Aló? Hablar, pensar y actuar en la palabra. Hablar, pensar y actuar en la palabra. Pensar, hablar y actuar en la palabra. Eso es lo que va a hacer que nuestra fe tome altura y que veamos resultados en nuestras vidas. ¿Aló? Ahora, yo no sé si tú entiendes el valor que Dios le da a su palabra. Porque cuando nosotros entendemos el valor que Dios le da a su palabra, entonces nuestra vida puede cambiar rotundamente. Dios se toma muy en serio cada palabra que ha declarado. Hay cuatro cosas en las cuales Dios nunca puede mentir. En sus promesas, en sus juramentos, en el pacto que Él ha hecho y en el testamento que Él ha establecido. Cuatro cosas en las cuales Dios nunca puede mentir. Y todo eso está aquí, mi hermano. Sus promesas están aquí. Lo que Él ha jurado está ahí. El pacto que Él desarrolló con nosotros está ahí. El testamento que nos ha dejado está ahí. ¿Y qué significa eso de testamento? Un testamento es una herencia. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces ese testamento que es de tu papá te pertenece. Pero necesitas conocer las condiciones de ese testamento. Porque si no conoces las condiciones de ese testamento, entonces puedes pecar, puedes errar. Porque desconoces y no te puedes apropiar de lo que tienes. Y Dios se toma muy en serio su palabra. Note lo que dice en Salmo 138, y con este termino. Salmo 138, capítulo 2. Oh, gracias, Señor. ¿Están ahí conmigo? 138, capítulo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, ¿qué cosa? Y note lo que dice al final, y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora, entendamos esto. ¿Qué es lo que qué es lo que Él ha engrandecido? Su nombre y su palabra. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas. Ahora, ¿recuerdan ustedes Juan capítulo 1, verso 1? Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios.
capítulo 12. Y el Verbo se hizo carne. ¿Sabe qué? Esta palabra, ¿quién es? Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Y Él está por encima de todas las cosas. Y Jesús, que es esta palabra, nos ha hecho promesas. Dios en Jesús nos ha hecho promesas. Y 2 Corintios, capítulo 2, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Necesitamos conocer las promesas. Necesitamos conocer qué dice la palabra de Dios con respecto a tu matrimonio, con respecto a tus hijos, con respecto a tu trabajo, con respecto a todas las áreas de tu vida. Y alinear tu boca con eso. ¿Aló? ¿Es importante fe? Es muy importante. Es muy importante. Y necesitamos aprender acerca de fe. Porque muchos no conocen cómo funciona la fe. Y ya se los dije al principio, muchos están negando realidades. Y eso no es fe. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Amén.